amigos. Nos confirmó Ana Cristina Ruelas y otros colegas tendrían un poco más de dificultad el día de hoy. Hoy es una jornada importante dentro de la reflexión que venimos haciendo, porque hemos planteado que la mejor forma de establecer claridad entre la información que debe ser pública, con las dudas que nos dejan la protección de datos personales, particularmente en lo que se refiere a cualquier beneficiario de recursos públicos, sea por el lado del ingreso o por el lado del gasto, es a través de establecer de oficio su publicidad, y es el tema de hoy, las obligaciones de transparencia, información proactiva y en general la información que es pública por mandato legal. Partimos pues del supuesto de que mientras más clara, el supuesto es que aquí se plantea el alcance de la transparencia en lo que se refiere a cualquier duda relacionada con protección de información personal y transparentar el uso y destino de recursos públicos y de otros privilegios entre terceros, particulares y el Estado. Con esa brevísima introducción te dejo, Ceci, que conduzcas la discusión a partir de lo que hemos estado preparando. Gracias. Solo añadiría, creo, bueno, primero buenas tardes a todos. Solo añadiría, creo, que la lógica que nos llevó a hacer la propuesta que tienen ustedes en el documento es que está previsto obligaciones de transparencia genéricas y obligaciones de transparencia particulares de conformidad con el sujeto obligado de que se trate. Desde hace años pensamos que es, o sea, quiero decir, no es una novedad porque sabemos que muchos pensamos desde hace mucho tiempo que así tiene que ser, y les diría que no están incluidos órganos de naturaleza federal porque irían, creemos, en la ley federal y no en la general, y solo está, eso sí, la comisión, bueno, el tema de derechos humanos, porque ese sí tiene una réplica en todo el territorio nacional, entonces por eso sí está considerado. Y como parte novedosa sí diría que incluimos una parte de política de transparencia proactiva, que es el tema que el IFAI ha impulsado en los últimos, pues en el último año fundamentalmente, y que tiene que ver con hacer que los sujetos obligados vayan más allá de la ley en cuanto a obligaciones de transparencia y proactivamente den a conocer información relevante, información que se determine con cierta metodología que puede ser de utilidad para la sociedad y sobre todo pues que dé cuenta de cuestiones sustantivas de los sujetos obligados. Entonces, sin más, creo que pondría a su consideración estos temas y pues les cedería la palabra a quien así lo desee. Ay, Blanca, adelante, por favor. Muchas gracias, buenos días. Pues yo voy a ser muy concreta realmente en términos de las obligaciones de transparencia, información pública de oficio. Si partimos del hecho de que a través de la ley general estamos tratando de establecer puntos de partida, pero mínimos y no máximos, tendríamos que ser también un poquito más exigentes y ambiciosos en advertir que algunos aspectos para sujetos obligados han quedado pendientes en este proyecto. Y me refiero concretamente a que en el Estado de Puebla la ley, por ejemplo, contempla en algunos casos particulares que mencionaré a continuación, temas que están fuera en este proyecto. Entonces yo quisiera simplemente someter a su consideración algunas reflexiones, algunos de estos temas. En principio, en el artículo 21, advierte que las leyes estatales establecerán los plazos en que deberá actualizarse la información. Yo ahí creo que en los hechos, en las entidades federativas, nos damos cuenta de que es muy heterogéneo y en ese sentido se vuelve pues a comodidad de los sujetos obligados junto con los organismos de transparencia los plazos que se establecen para estar actualizando y subiendo la información. Creo que tendría que ser un poco más concreto y advertir que deberá ser semestralmente o trimestralmente para no dejar abierta esta posibilidad donde otra vez volvamos a caer en que en una entidad federativa les es más cómodo establecer un plazo de cada 4 meses y en otra entidad federativa pues se van a un plazo mucho mayor. Eso por un lado. Por otro lado,
y ahí ya me voy a ir muy rápido para no detenerme. Aquí hay un aspecto interesante. Si estamos hablando de facilitar la información para el ciudadano que va a entrar a este Sistema Nacional de Transparencia, que me parece que sería extraordinario uniformar toda la información pública de oficio, ¿por qué en todo caso no juntar o buscar un esquema donde hay uniformidad con la información en un solo bloque que se refiere al directorio de los servidores públicos, los perfiles de puesto, la información curricular, porque todo eso nos va a establecer un panorama mucho más claro y preciso de esa información del servidor público. Al separarlo, en el artículo 22, estamos, digamos, con piezas de rompecabezas en diferentes formas distribuidas. Si ese bloque lo ponemos en uno solo, tendremos con mayor claridad visible el servidor público y el trabajo y la remuneración que desempeña. Entonces, mi propuesta en concreto es que la fracción cuarta, la quinta y la sexta del artículo 22 quedaran conformadas en un solo bloque para que al presentarse la información pública de oficio sea mucho más entendible y accesible para el ciudadano identificar esa información. Por otro lado, la remuneración anual, que es en la fracción séptima, me parece que es más complejo también para cualquier persona advertir o tratar de dividir la remuneración anual por mes para sacar cuánto gana mensualmente un servidor público, que si lo ponemos al revés, si lo ponemos la remuneración mensual, es más fácil multiplicarla por 12 y sacar, digamos, el total, que si lo dividimos de manera anual como está aquí establecido. Es simplemente en un sentido de comprensión del ciudadano, es un punto de vista. Por otro lado, por ejemplo, en el tema de las contrataciones, nosotros tenemos establecido en el Estado de Puebla la publicación en versión pública de los contratos. Eso facilita mucho cuando hay solicitudes de acceso, que simplemente se dé la liga donde se encuentra la información y no que se tenga que estar respondiendo y lo nieguen y demás. Creo que podría considerarse, sé que es difícil, sé que es complejo, sé que los sujetos obligados no les gusta, pero bueno, si ya hay entidades federativas que tenemos esta información pública de oficio, que son contratos en versiones públicas, ¿por qué no pensar también en esto, ¿no? Lo dejo a su consideración. También nosotros tenemos considerado el informe de obras contratadas. Eso es una información muy útil para cualquier persona. Ya está establecido en la Ley de Puebla. Me parece que sería importante. Me llama la atención que no hay un capítulo específico para el Poder Ejecutivo, pero ahorita ya lo comentaba Ceci y me queda claro. En cuanto a… También hay otro aspecto que someto a su consideración, que tiene que ver con las cuentas públicas. Nosotros tenemos como obligación en el Estado de Puebla que se publiquen las minutas de aprobación de las cuentas públicas. Aquí no está establecido. Habría que analizar si esto puede quedar dentro. En cuanto al Poder Judicial, en el artículo 24, dice aquí las listas de acuerdos y las sentencias relevantes. Me parece que es muy general y subjetivo el término, porque estamos dejando a criterio para quién es relevante, ¿no? Y que en todo caso, bueno, pues a lo mejor ahí se pudiera prestar a la discrecionalidad de no publicar cierta información, ¿no? ¿Quién va a determinar si es relevante o no es relevante? También faltaría, en términos de los órganos electorales, derechos humanos y universidades, un aspecto que esté relacionado con los expedientes relacionados con impugnaciones. Es otro tema que nosotros ya contamos con él. Me voy, por otro lado, a lo que advierte el artículo 27, universidades e instituciones de educación superior. Someto a su consideración, me parece que además es información muy interesante, que a nosotros nos han llegado muchas solicitudes de acceso en ese sentido y que tendrá que ver con el perfil profesional de los académicos de tiempo completo. Creo que eso es importante para las universidades porque finalmente, bueno, pues estamos garantizando el nivel de calidad de los profesores y los indicadores de resultados de las evaluaciones de desempeño de la planta académica. Es otro aspecto.
Me voy al artículo 28. En el caso de organismos garantes, creo que es muy útil que se publique el calendario de sesiones. Nosotros lo aprobamos anualmente y queda establecido. Digo, me parece que es una información muy sencilla que no tendría ningún problema. Información estadística sobre recursos de revisión. A nosotros nos ha ahorrado también el estar contestando solicitudes porque mes con mes lo estamos actualizando. Y acuerdos y resoluciones con votación nominal. Ese es otro aspecto que creo que sin ningún problema podrían considerarse para los organismos garantes. Me voy al capítulo 6 de partidos políticos y sindicatos. Yo hice una reflexión hace un par de semanas sobre el padrón de afiliados o militantes y retomo esa reflexión que hacía si no estamos violando los datos personales, es decir, al dar a conocer precisamente esta tendencia partidista o afiliación partidista. No lo sé, la verdad es que eso a mí me causa un poquito de ruido y nuevamente lo dejo sobre la mesa. Faltan también en este tema en los partidos políticos algo que es muy básico, como pueden ser los estatutos, la declaración de principios, el programa de acción y en todo caso el origen de los recursos públicos, ¿no? Entonces, creo que serían en principio algunas de las aportaciones que yo dejaría sobre la mesa y más adelante continuamos. Gracias. Hay muchos puntos de discusión realmente, porque nos haces favor de pasarnos una larga lista sobre algunos habría que elaborar un poco antes de… Sí, podríamos tomar otras sugerencias específicas sobre el texto o podríamos elegir algunos de los puntos específicos de por qué la decisión que se ha puesto a su consideración o los omite o no es suficientemente detallada. Sí, yo diría nada más, por ejemplo, sobre el tema de nómina y remuneración. Ahí fue un tema que se discutió y quiero exponerlo un poco para que se vea por qué está como en estas dos vertientes el tema. Y es que, por ejemplo, hay cuestiones que aparecen en nómina que no necesariamente se reflejan hoy que ya tenemos la obligación de publicar remuneraciones, no necesariamente los sujetos obligados han entendido que tienen que publicar bonos o que tienen que publicar cuestiones como… ¿cómo se llama? Sí, pagos extraordinarios. Por eso consideramos en su momento que era conveniente hablar de ambos rubros, ¿no? Una nómina que es completa y la remuneración que sí nos habla de un sueldo mensual, regular, en fin, ¿no? Eso por una parte. El tema de contratos también fue un tema ampliamente discutido y a lo mejor también aquí puede haber opiniones en ese sentido. Lo que nos pareció e incluso apoya a gente del área de informática es que eventualmente en instituciones donde las contrataciones son voluminosas, esto puede resultar incluso pues paralizador del sitio si tuvieran que subir todos los contratos que realizan. Estoy pensando en un Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo, o cosas de ese tipo. Pero por supuesto son ejemplos muy valiosos de las entidades federativas, ¿no? que han ido en avanzada y como que han publicado de manera muchísimo más completa la información. Y si no me equivoco, nada más ya para acabar con en el artículo 22 es lo que fundamentalmente se refleja es el tema de los poderes ejecutivos. O sea, son obligaciones de transparencia genéricas, pero creemos que ahí está inmersa información fundamentalmente de los poderes ejecutivos. O sea, no es omiso porque sabemos que las entidades pues también tienen un poder ejecutivo, pero creo que están más bien inmersas en este artículo 22 como regla general, aunque les aplica mucho de esto a otros sujetos obligados, pues es fundamentalmente poderes ejecutivos, ¿no? Y partidos políticos. Bueno, pero con esas precisiones más bien pasaré el micrófono porque creo que por ahí hay quien quiere opinar. Federico, ¿verdad? Sí. No sé quién fue el primero. Está más cerquita el micrófono. Pero necesitan el micrófono. Entonces, la grabación o de en algunos puntos coincido con Blanca Lidia.
yo no traigo obviamente mis comentarios a la luz del orden que llevan el articulado en la ley. El primer punto que se toca en el proyecto es el tema del sistema nacional, en las definiciones, que me regresaré después. Para mí es uno de los temas más, casi todos los temas de la ley, pero es uno de los temas para mí más relevantes, me parece, en el tema de la reforma que pretende uniformar, homologar, estandarizar, no solo el ejercicio del derecho de acceso a la información, sino inclusive el tema de la transparencia. En ese sentido, a mí me parece que, en primer lugar, reconocer que el proyecto me parece pues, es de avanzada, va en ese sentido de uniformar y armonizar estos criterios tanto en el orden federal como en el orden estatal y del Distrito Federal. Sin embargo, me parecería que tendríamos que ser más puntuales en muchos de los puntos de la información pública de oficio o de las obligaciones de transparencia, particularmente por lo siguiente. Así como se presenta, me parece que son los mínimos. Eso en la cuestión teórica constitucional entendemos, son los mínimos deseables, ¿no? A los que se quiere arribar. Eso no significa que las legislaturas estatales o la Asamblea Legislativa no pueda maximizar las fracciones que ahí están establecidas o puntualizarlas más. Lo que me preocupa un poco es en el sentido que las legislaturas se conformen con los mínimos, ¿sí?, que estamos estableciendo en la ley, o la Asamblea Legislativa, o una de dos, que vía el criterio de interpretación o en su caso lineamientos o con lo que establece cada legislatura, haya órganos garantes que emitan criterios que maximicen la información pública de oficio. Que digan, a ver, en materia de remuneración debe entenderse lo siguiente: nombre vinculado al servidor público, apellido, etcétera, etcétera, salario bruto, salario neto, compensación, y entonces lo vayan desglosando de tal manera que en el portal aparezca de manera muy rica en determinada entidad federativa el capítulo de remuneraciones. Por ejemplo, no veo en alguna parte del proyecto, a lo mejor me equivoco, de repente la remuneración que puede soportar, o no sé si tenga otro rubro que ver, no solamente es el tema de la remuneración, salario bruto, salario neto, compensaciones, gratificación, sino de repente, bueno, se da o no se da apoyo de vales de gasolina, se da o no se da apoyo de teléfono móvil, se da o no se da hospedaje, se da o no se da casetas para que puedan pasar la famosa llave. Y todo eso tiene que conformar un espacio dentro de ese apartado. ¿Qué tendríamos que hacer en esta uniformidad? No porque yo no pretenda establecer los mínimos, pero lo que no me gustaría es que en la uniformidad de repente aparezca una entidad que sí desarrolló de manera muy amplia el tema y otro lo volvió a dejar acartonado, lo dejó muy chico otra vez. ¿Qué estoy planteando en ese sentido? Que yo considero que tendríamos que ser lo más amplios posibles, aunque no parezcan los mínimos, en este punto. Porque si no vamos a volver, por ejemplo, no voy muy lejos, hay entidades federativas, por ejemplo, nosotros nos tardamos mucho en emitir unos lineamientos de información pública de oficio, ¿no?, para poder decir qué se entendía por remuneraciones o qué se entendía la información relativa a los procesos de licitación de obra pública. ¿Y eso qué es? Entonces cada quien entendía como quería, y a la falta de lineamientos y la falta de ley, pues hacía que uno dijera, mira, yo subí ahí el monto, la obra y se acabó, y no puedes exigir más. ¿Qué tendríamos que hacer? Maximizar, me parece, de manera muy puntual, muy amplia, esta parte de la información pública de oficio. Por ejemplo, si se hacen algunos rubros, entonces a mí me parecería que sí tendríamos que especificar esta parte de la información pública de oficio de manera más puntual. Aquí traigo yo algunos ejemplos, por ejemplo, en el caso de programas de desarrollo social, pues inclusive hasta dividirlos. Por ejemplo, hay otra regresar también al tema que decía Blanca Lilia del Ejecutivo, que ya lo explicó. En el caso, por ejemplo, de los programas de subsidio, un ejemplo solamente de la cuestión de especificidad, que es lo que yo planteo. Hay alguna entidad federativa, algunas entidades federativas donde hablan de programas de subsidio o los programas de estímulos y apoyos, y luego de repente desarrollan el tema relativo a programas de transferencia, ¿no? Y luego los tópicos, ¿qué debe tener cada programa de transferencia? Y ahí mismo puede estar vinculado al tema de los beneficiarios, el monto, unidad territorial, etcétera, y si la edad o el sexo está condicionado al programa. Hacen diferencia entre el programa de servicios,
el programa de los programas de infraestructura, que tienen tópicos diferentes ya de manera puntual con información pública de oficio. Y dentro de los programas, por ejemplo, de subsidio, pues hay programas de subsidio universal, programas de subsidio específico, y etcétera, etcétera. Pues se va estableciendo en cada uno de estos programas qué tipo de información se tiene que sistematizar como obligaciones de transparencia. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Insisto, en que no vaya a haber una entidad que se conforme con estos mínimos y vía la ley o vía los lineamientos de un instituto, haya uno donde se da todo. Como bien decía Blanca Lidia, habría que ir sopesando, por ejemplo, en algunas entidades federativas, existe el tema de vínculo al contrato de obra o vínculo al contrato de bienes y servicios. En algunos existe el tema de la convocatoria pública, los procesos de licitación, inclusive quiénes fueron los invitados, la fecha de la invitación, el tipo de oferta. Todas esas cosas me parece que tendríamos que reflejarlo. Obviamente como la aspiración deseable. Se entiende que el legislador dirá, no, pues es demasiado, quitémoslo. Sobre todo, particularmente, porque sí habría que decirlo, esto es un punto que me gustaría tocar, sobre todo desde la esfera de una interpretación que yo creo que puede estar equivocada. No hay en el fondo quien emita un lineamiento sobre la información pública de oficio. Desde la perspectiva de la competencia del IFAI, de la competencia de los órganos locales, cada quien emitirá sus propios lineamientos en materia de información pública de oficio. Si hubiera dicho en un momento determinado la constituyente permanente en el sexto, y además se dota al IFAI para emitir lineamientos de carácter general sobre la información pública de oficio, hubiéramos salvado el asunto, porque a través de ese lineamientos de corte constitucional se hubiera permitido la uniformidad. Lo que se hubiera dejado de hacer aquí lo hace vía lineamiento, pero no lo puede hacer propiamente el IFAI, porque ese es un ámbito de competencia de cada uno de los órganos de su propia entidad federativa, y el IFAI nomás respecto a su competencia. Aunque ahí se dice en una parte, en algún fraseo, que emitirán los lineamientos, no los técnicos, hay una parte donde deja ver los lineamientos de información pública, que a mí me parece que habría que cuidar la redacción, porque no estaría yo obligado a un lineamiento de información pública de oficio que me diga, por ejemplo, el órgano federal cómo tiene que estar establecido, por ejemplo, la remuneración, porque a mí me parece que habría alguna cuestión de soporte constitucional sobre lo que yo tendría que observar o no. Entonces a mí me parece que no quedó esa parte, digamos, en la constituyente permanente. Estaría yo de acuerdo con, perdón, estoy perdido, me parecería que en el caso del Ejecutivo, ya se dio la explicación hace un rato, en el caso del Ejecutivo, a mí me parece que entiendo las razones que se están comentando, sin embargo, como es una ley general, pues tendremos que establecerlo a la luz del los poderes ejecutivos, tanto de la Federación, como de los estados, como del Distrito Federal. No estoy diciendo que no pueda venir en la propuesta de la ley federal, pero estamos uniformando el piso en obligación de transparencia de la Federación, de estados y los municipios. Tendremos que poner un capítulo, me parece a mí, sin demérito que viene el tema de las averiguaciones previas, sin demérito que en el proyecto se habla de las participaciones que se entregan a los estados. En la información pública común que se está estableciendo, me parece que sí hay como 3 o 4 fracciones que sí se refieren más al tema del Ejecutivo que propiamente de cualquier otro de los poderes. Es más, sabemos que en general las obligaciones de transparencia común pues, tiene más incidencia en el Ejecutivo, es el que más desarrolla obra, es el que más lleva programas de desarrollo social, es más, casi se gasta el 93% del presupuesto federal. Pues por supuesto que casi todo está diseñado a la luz del Ejecutivo, pero sí me parecería que en un tema, digamos, de lo que ha venido sucediendo en las entidades federativas, sí ya se establece obligaciones específicas, pero además yo vería, por ejemplo, ausentes el tema en el caso del Ejecutivo, una obligación específica del Ejecutivo, los montos de recursos públicos transferidos a las entidades federativas, municipios o recursos locales, no lo vi. Obviamente vienen de averiguaciones previas. Me parecería que pudiese agregarse lo relativo a algún tiempo en algún tratamiento del propio IFAI, no me recuerdo, en el tema de los criterios de evaluación del desempeño policial, por ejemplo, ¿no? Y se iba desarrollando, me parece que pudiésemos volverse a retomar, o por ejemplo el campo de las cantidades recibidas por concepto de multa, en este caso, o la información relativa a las expropiaciones que ya vienen en algunas otras leyes que particularmente corren a cargo del Poder Ejecutivo, o el caso del listado de nombres de las personas que han recibido exenciones, condonaciones o regímenes especiales como información pública de oficio específica de los poderes ejecutivos, o el tema
tema de las patentes de notarios otorgadas por parte del Ejecutivo, o listado, por ejemplo, de acciones inconstitucionales, controversias constitucionales que puede haber llevado el Ejecutivo con respecto a algunos de estos temas, ¿no? Incluso en algunas sentencias federativas se habla del tema de los usos de suelos a través de mapas y planos georreferenciados que permitan a los usuarios conocer de manera rápida y sencilla el tipo de uso de suelo. Estoy solamente poniendo algunos ejemplos que ya vienen de otras entidades federales, pero que vienen, estos que yo dije, una vendrá en una, otra vendrá en otra, a mí me parece que habría que uniformarlo, y lo estoy haciendo a la luz de las entidades federativas, no tanto a la luz solamente de lo que puede venir en el orden federal. Ya dije lo del, ¿por qué ampliar el tema de la información? Perdón, aquí voy a tratar de resumir, perdón, es que tengo varias inquietudes. Sí, creo que la tarea que tendremos que hacer es revisar las obligaciones de transparencia de las leyes de las entidades federativas y ver que no estemos bajando el parámetro, el piso, y sobre todo que distinguir, como bien dicen, el tema del Poder Ejecutivo, que creo que es un tema que sí vale la pena hacer, independientemente de que haya genéricas para todos, ¿no? Sí, si me permiten, sí, efectivamente, nada más una referencia, digo, por eso es un tema que imagino que en alguna otra reunión que se tendrá solamente con paréntesis. En el caso nada más de la Asamblea, de repente hablamos de estatales y dejamos un lado el DF, o referimos al poder en varios de los lados, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial. En el DF, lamentablemente, en términos del 122 no se habla de poderes, en esta, digamos, de la araña constitucional que ha creado el constituyente permanente, hablemos de funciones del Ejecutivo, Judicial y Legislativo, del caso del Distrito Federal. Otro tema que me parece a mí muy importante es de las obligaciones de transparencia del órgano legislativo. Me parece que está ausente el tema de la lista de asistencia y el sentido de la votación de los legisladores. Yo creo que lo que se debe transparentar es el sentido del voto de un legislador sobre un tema relevante o importante. Quiero saber, conocer qué tipo de iniciativas presentó, quiero saber si acudió, quiero saber si su votación fue en sentido favorable o no de la reforma energética. Entonces me parece que son temas que debiésemos de establecer en el caso del legislativo. Insisto, el tema de las votaciones y las asistencias. Yo creo que habría que precisar que en el caso del legislativo, pues los grupos parlamentarios deben publicar esta información pública de oficio a la luz inclusive de las obligaciones comunes que tiene el Poder Legislativo. Porque ya imagino que lo que puede llegar a suceder si no precisamos esta parte de los grupos parlamentarios, que de repente se va a hacer mucha publicidad y mucha información pública de oficio respecto al legislativo como Cámara, pero no respecto a los grupos. Los grupos reciben un financiamiento, ellos mismos hacen su obra, ellos mismos contratan a su gente. Es más, la gente que trabaja para los grupos parlamentarios están dados de alta no en el ISSSTE, sino en el INSS. La naturaleza jurídica de los grupos es un poco subgéneris en los parlamentos, pero ellos tendrán que informar sobre las obras a su baño, sobre el espacio, sobre estas situaciones cuanto al Estado, sobre sus funcionarios partidistas, hacer una redacción de tal manera que permita decir, los grupos parlamentarios están obligados al limbo, como parte del Poder Legislativo. Me parece que esto es importante hacerlo. El monto, por ejemplo, ejercicio detallado que se les da a los legisladores para la presentación de sus informes de sus actividades, lo que se le da a los legisladores en individual, no a los grupos, a los legisladores para sus oficinas de enlace, para contratar a sus asesores o su equipo de apoyo, y lo que se da también para gestiones de gestoría social. La mayoría de las legislaturas locales, los legisladores en individual tienen apoyos para cuestiones de gestoría social, que me parece que es importante establecerlo. Sobre los informes que por ley o por alguna otra normativa deben presentar los altos funcionarios del Poder Legislativo, como el presidente de la Cámara, el presidente de la Junta de Coordinación, me parece que se puede establecer. En el caso del Poder Judicial, yo estaría de acuerdo, como bien comenta lo que ya propuso. Me parece que se puede ampliar de manera particular. Me parece sobre todo, creo que comentaba sobre eso dijo de los maestros, pero también yo creo que sobre el tema de, aunque vienen dentro de la información pública común, me parece que pudiésemos establecer el tema relativo a las convocatorias o concursos para ocupar los cargos jurisdiccionales y los resultados de los mismos. Me parece que es importante transparentar en el caso del Poder Judicial. En el caso de en el caso de las universidades, también yo creo que se puede establecer dentro de lo que hablan ahí en el tema de universidad respecto a la fracción cuarta de este artículo, adicional además de las licencias o años sabáticos, lo relativo a las comisiones de los maestros, del personal docente, ¿no? Inclusive los requisitos y trámites
para acceder a las condonaciones, apoyos que otorgan a veces a las universidades, a los estudiantes, el perfil profesional de los académicos, como bien comentó Blanca Lilia, ¿no? Inclusive la clave de los registros pedido por la autoridad educativa, correspondiente para certificar el conocimiento de validez oficial de los estudios, en el caso de las universidades. En el caso de los partidos políticos, es un tema que lo dejamos a un lado, es un tema de ver si efectivamente el padrón o no de militantes es información confidencial o no, o cede el tema de la publicidad para ver si cumplen con los requisitos del número de militantes para poder tener registro como partido político. Es un tema de debate, habría que ver si se puede dar así completo con nombres o no, o efectivamente nada más un número general de si cumplen con el número de afiliados para poder seguir manteniendo el registro. Es un tema de discusión. Me parece que debe establecerse también un apartado sobre obligaciones específicas de los municipios, como obligaciones específicas, no que se repita, pero dejarlo muy claro, tanto el arbitrio, controles de asistencia a los clientes del ayuntamiento, las gacetas municipales, los indicadores oficiales de servicios públicos que prestan, indicadores de desempeño de los cuerpos de policía, de las cantidades recibidas por conceptos de multa, calendario de actividades culturales y deportivas, las cuotas y tarifas o derechos, información sobre préstitos, deudas contraídas, que viene en el genérico, pero así decirlo respecto a los municipios, porque como hablamos nada más de Federación de Estados y Distrito Federal, no, también hay una obligación específica de los municipios en este contexto del orden del Estado federal, los programas de desarrollo municipal, iniciativas, decretos o reglamentos de porte municipal que se expiden, el tema de protección civil, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Creo que hay ahí un gran cúmulo de información pública y de oficio específica a municipios y que tendría que repetirse a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal llamadas delegaciones. Lo mismo a la luz de la naturaleza de las delegaciones políticas en esta cuestión subgéneros que tiene el Distrito Federal. Creo que debiese establecerse, como ya existe en otras leyes, el tema de información pública de oficio específica de fideicomisos públicos, que me parece que es muy interesante, no lo leeré cuáles serían más o menos los tópicos. Me parece que sí tiene que establecer esta parte. Y finalmente, y con esto terminaría, hay una parte, a ver si me doy más o menos a entender. Hay una parte donde se habla del cumplimiento para poder emitir recomendaciones sobre el libro. Se habla del tema de observaciones, emitir recomendaciones. Yo sí creo, en lo personal, que tendríamos que establecer un procedimiento de verificación y un procedimiento no sé si se puede denominar así, no puedo equivocar, de cumplimiento o de ejecución de cumplimiento de los portales de transparencia. No bastará la recomendación, porque la recomendación no es vinculante. No bastará la observación, porque no es vinculante. No bastará iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa. A mí me parece que podemos replicar, parecido al procedimiento de ejecución de resoluciones, el procedimiento de verificación. El de poder establecer, obviamente, medidas de apremio, acudir al superior jerárquico, decir hay unos certificados de hijo, etcétera. ¿No cumples? Bueno, me voy al superior jerárquico, no cumple el superior jerárquico, a lo mejor me voy al comité de información, no me cumplió ni el superior jerárquico ni el comité de información, bueno, entonces sí ya inicio procedimiento de responsabilidad administrativa, pero tiene que haber un procedimiento de esta naturaleza, no basta la recomendación, no basta la observación, me parece que sí tendría que transitarse, porque si no va a suceder que dependiendo del órgano garante, generalmente la recomendación tiene un peso específico, que yo creo que inclusive en la propia normatividad, porque viene en el constituyente permanente, tendremos que poner algunas reglas muy genéricas sobre qué es la recomendación. ¿No? Es una parte, es una reflexión que yo traigo, o sea, ¿qué es la recomendación? Porque cuando se hablaba de recomendación, observaciones, extrañamientos públicos, apercibimientos y sanciones por parte del órgano, a ver, tenemos tantas cosas, no tenemos todas esas figuras, recomendación, comunicados públicos, observaciones, extrañamientos públicos, y además nosotros desarrollamos el procedimiento de responsabilidad administrativa. ¿No? Tenemos todos estos mecanismos, no ha sido, digamos, pero carecemos de un procedimiento de ejecución de resoluciones y de procedimiento de ejecución de cumplimiento de delitos. No basta solamente con sancionarlos, yo creo que hay que ver este tipo de procedimientos. Entonces, a mí me parece que ese es el tema de las verificaciones. Y luego, nada más por último, en varias partes de
del proyecto se alude a los lineamientos. Entiendo que hay una separación de lineamientos técnicos del IPO, que no tengo ningún problema en el tema que es para su establecimiento y operación, que es decir, cómo opere, todos nos podemos sujetar. Si al final yo decido colgarme en el sistema electrónico, en el diseño nacional de la plataforma, pues los tengo que cumplir como órgano garante, pero es en el establecimiento y en la operación. Pero creo que hay una parte donde se habla de los lineamientos de estos que yo comentaba, que de repente puede ser lineamiento sustantivo. A ver, ¿se entiende por remuneración esto? Y yo diría, espérame, no sé si yo tengo que cumplirlo, porque yo en mi tema de entidad federativa, y yo como órgano garante de una entidad federativa de equilibrio constitucional también en términos del 116 y del 122, no estaría sujeto a ese lineamiento en cuanto a las especificaciones de lo que debe entenderse cada fracción de la información pública de oficio. No sé si me estoy explicando en esa parte. Ahí es donde yo creo que tendríamos que tener cierto cuidado. Eso no significa, como yo señalaba la vez pasada, yo comparto el tema de un sistema nacional de transparencia, pero no lo veo yo en la perspectiva nada más de una plataforma electrónica, sino, a ver si me explico, yo veo el sistema nacional de transparencia como las políticas, las acciones, los instrumentos, las políticas públicas, etcétera, etcétera, en materia de transparencia y acceso a la información pública. Dentro de ese sistema, ¿qué puede estar? Pues está la COMAI, la Conferencia Nacional de Órganos Garantes de Transparencia Federal y Estatal. Y dentro de eso está el IFAI y el INEGI y el órgano de fiscalización. Otra como conferencia, otro nombre que le quiera dar. Y dentro de esos hay otros instrumentos. ¿Qué instrumentos? Bueno, una plataforma electrónica llamada Infomex, que es para esto, y que a través de los convenios de coordinación o de la coordinación interinstitucional que se da a través de esta conferencia, pues todos nos obligamos a firmar el convenio, sin que ello implique, yo se lo voy a decir sin hacer mucha polémica, en el caso del Estado de México tenemos un sistema, que es el sistema SAIMEX, antes se llamaba 500, tenemos un sistema que se llama IPOMEX, para el tema de la información pública de oficio. Nosotros tenemos nuestros propios servidores, prestamos el mismo como el Infomex que ustedes tienen, pero nosotros a nivel local. Desde la perspectiva, esto solamente lo digo como reflexión, ¿por qué lo he señalado? Esto no significa que no podamos incorporarnos al Infomex en una ventanilla única, sin que necesariamente a veces que lo decida tengas que renunciar a tu propio sistema. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver un poco, desde mi perspectiva, y puedo estar equivocado, en el tema de las autonomías, ¿no? O de la autonomía que pueda tener cada entidad federativa para diseñar su propio sistema, y que sí que no significa que no podamos formar parte dentro de un sistema nacional a través de la coordinación, y yo me incorporo, aparezco en la ventanilla, y al final cuando tú le das al IPOMEX a lo mejor sales, pero ya te vas al SAIMEX. Un poco porque el tema que yo planteaba era desde la perspectiva de la autonomía que tiene cada entidad, cada estado, y la que se reconoce para bien o para mal del Distrito Federal, porque sería tanto, puede estar equivocado, insisto, porque es un tema de debate, es en cuanto si no se vería cuestionada o no, al momento que el órgano federal apague el clip, pues me quedé sin sistema, ¿no? Y entonces, ¿dónde está la autonomía constitucional y la autonomía que me da la 116 o 122? Si todo mi sistema de solicitudes, todo mi sistema de recursos de revisión de mi IPOMEX depende de un órgano federal. Sí. Eso solo es como reflexión. Hasta aquí se lo digo. Pues muchísimas gracias. Yo les voy a robar 2 minutitos. Me queda de entrada la impresión de que hay como una inquietud que comparten, que tiene que ver con ser más puntual en la ley, ¿no? Ser más específico, y eso, pues la verdad es que denota los temores y los horrores que se pueden vivir en algunos estados, ¿no? Eso me queda claro que pues no es otra cosa más que la expresión de, hombre, en mi estado, si no especificas tal y tal y tal y tal, no suceden las cosas. La semana pasada o antepasada nos ponía, creo que Miguel Castillo, el ejemplo de el sueldo o de los viáticos, ¿no? Que como ahora le cambiaron en la redacción, entonces ahora ya no te dan tal y tal y tal cosa. Yo sí tengo que decirles mi punto de vista particular sobre el tema, personal, pues no institucional, es que suena interesante poder ser más puntual, pero creo que sería interminable, ¿no? Creo que nos iríamos, pues no sé, a una ley de quién sabe cuántas fojas o artículos o fracciones o
fracciones y subfracciones, incisos y subincisos, y etcétera, etcétera, entendiendo los temores de ustedes. Creo que deberíamos de buscar alguna salida, y con esto no quiero buscar la salida fácil, ¿no?, sino alguna salida en términos de redacción que nos permitiera a todos, pues poner así, no sé, frases de estas como el tema tal implica esto y esto y esto y esto, más lo que se acumule o como se acumule, ¿no? Un poco, déjenme, a mí me gusta la definición que tiene incluso la ley actual de documentos, ¿no? Esto de, pues, ¿qué son los documentos? Pues documentos son esto y esto y esto y esto y así asado, y versiones electrónicas, subelectrónicas, antielectrónicas, supraelectrónicas y aparte las archivísticas, ¿no? Tratando como de captar todos los escenarios posibles, y dice, pues además las que, ahora sí que, y cualquier otra, ¿no? Entiendo, insisto, y ojalá así se lo pueda yo transmitir, entiendo y comparto sus preocupaciones. O sea, me queda claro que habrá muchos estados en donde si no se llega al detalle así fino, en ese estado, pues le van a dar la vuelta. Pero yo creo que, pues precisamente una de las funciones de los órganos garantes en los estados y de la ciudadanía, porque esto es una responsabilidad compartida, pues es que el ciudadano se queja y que el órgano garante resuelva, ¿no? Y en este caso, si alguien dice que de un contrato, pues como aquí nada más dice que se entregue el contrato, y pues nada más entregan el contrato, pero no los 27 anexos, bueno, pues entonces ahí la resolución del órgano garante pues tendrá que decir que por contrato se entiende, y tendrán que emitir criterios, ¿no? Tocabas tú un punto muy importante, el tema de los lineamientos y de los criterios. Aquí, a nivel federal, pues hubo muchas resistencias, ahorita ya digamos que ya lo entendieron, en el tema de los contratos, por ejemplo, ¿no? Ahí está el contrato, sí, pues no, por contrato se entiende también todos los anexos, y anexos de los anexos, y los anexos técnicos, y los anexos operativos, y los anexos no sé qué, y bla, bla, bla. Pero eso, pues eso lo hemos puesto en criterios, en lineamientos. Vamos, insisto, esto pues creo que funciona, este comentario general, pues como para varias cosas, ¿no? Esta cuestión de la periodicidad de la actualización de la información, pues también, ¿no? A lo mejor se podría llegar ahí algo así como, pues cada ley determinará la periodicidad siempre y cuando no sobrepase ¿no? O sea, es decir, poniéndoles un techo o un mínimo, y de ahí para abajo, si hay un estado que en lugar de querer hacerlo en el máximo tope de 3 meses lo quiere hacer cada 2, ¿no? O en el máximo de 4 lo quiere hacer cada 2, pues estaría bien. Yo a lo mejor no te entendí, Federico, y me disculpo de antemano si es así, pero decías que había que incluir en el caso de el poder legislativo el sentido del voto y las listas de asistencia, ¿no? No lo vi como parte de la información pública de oficio. Según yo, aquí está, perdón, digo, a lo mejor yo estoy leyendo muy mal, pero dice la fracción 9, convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencias y votaciones en cada una de las comisiones. Sí. No está en el artículo 23 del Poder Legislativo. No, en el del Poder Legislativo. O sea, sí. Sí, no, perdón, es que digo, sí, porque esa era una preocupación, es que de pronto ahorita que dijiste dije, caray, no la pusimos, porque era una preocupación de nosotros muy importante. Comparto totalmente, ahí sí, por ejemplo, que debería de haber este capítulo de obligaciones de transparencia de municipios, ¿no? Eso sí, por ejemplo, ¿no? Digamos, como ponerle ahí, porque me queda claro que pues, todavía se hace mucho más, como dicen por ahí, un pescado enjabonado, ¿no? O sea, se vuelve complicado agarrarlos de alguna manera. Entonces, pues comparto tu tema.
Y concluyo con dos cosas. El tema de padrón de afiliados y militantes. Me queda claro que este va a ser un tema que yo creo que va a acabar encorchetado. Ha habido una discusión importante alrededor de esto. En el 2011-2012 hubo un congreso, una reunión ahí, una mesa de estas que se hacen entre distintos, estuvieron de hecho los presidentes de todos los partidos y líderes de las cámaras y etcétera, senadores y diputados. Y una de las preocupaciones pues era este tema del padrón de militantes y adherentes y afiliados y etcétera. Y comparto también en ese sentido tu duda, porque yo también la tengo, es, a ver, a lo mejor deberíamos de amarrar un poco en el sentido de decir, la ley, el COFIPE o las leyes electorales establecen ciertos mínimos, ¿no? Para poder tener acceso o convertirte en partido o tener acceso a ciertos recursos públicos, debes de comprobar, yo diría, básicamente la militancia. Y a lo mejor ahí estaría la primera acotación, que hay cosas, por ejemplo, una cosa son los militantes y los afiliados, y ahí habría que ver, digamos, respecto de esos, si hay algún tipo de amarre de recursos públicos, es decir, si la ley dice que necesitas tantos militantes o tantos afiliados para recursos públicos, pues entonces sí, cuando menos está sujeto a discusión. Otra cosa que yo alguna vez platiqué con gente del Tribunal Electoral era que, pues a lo mejor lo que se podría hacer, aunque puede sonar un proceso más complicado, es que sí sea eso público, pero revisable, digamos, a través de la autoridad electoral. Hoy está sujeto a discusión, por ejemplo, si se entrega o no los padrones. Ya ven que ahorita existe la obligación de entregar los padrones a los partidos políticos, y ha habido muchas filtraciones, ¿no? Y, pues esto no hay de otra más que alguien lo entregó, alguien a que se lo entrega. Entonces ahorita está discusión en el IFE, nuevo INE, incluso hay la opinión de muchos de ellos, entiendo que la mayoría, de los poquitos que hay, es que no se les debería de entregar, ¿no? Pero sí creo que tenemos que verlo en esa doble vertiente, digamos. Por un lado, pues atender al tema del ejercicio de recursos públicos, es decir, cuánto te doy, porque además lo que se les da a los partidos no es menor, hablamos de cantidades pues fuertes. Hay leyes locales en donde les dan además recursos adicionales en fin, que sí valdría la pena, y pues en su caso ver, no sé, la posibilidad insisto, que puede ser como moverle ahí, triangular un poco en este tema, que se incorporara la autoridad electoral, ellos como responsables, digamos, pues de verificar eso, ¿no? Porque al final del día, pues ellos son los que tienen esos datos. Y termino con el tema del sistema Infomex. A ver, yo aquí sí creo que no debemos de perder de vista algunas cosas. Digo, primero es que sin un sistema electrónico, sea llámenle como quieran, pues la verdad es que el derecho de acceso a la información se ve disminuido a su máxima expresión, ¿no? Ha quedado demostrado que el sistema electrónico ha potenciado las solicitudes de acceso a la información en cada estado en donde llega y se instala. Dos, pues la verdad es que lo que hizo el IFAI fue poner a disposición de los estados un sistema, pero al mismo tiempo, y también hay que decirlo, pues era un mecanismo para presionar a los estados a que pues hubiera más facilidad de hacer solicitudes, ¿no? Hubo estados en donde pues a la hora que llegábamos a negociar con algunos ejecutivos locales o los secretarios generales, pues encontrábamos que no era muy bien recibido el tema. ¿Por qué? Porque en el momento en el que existe un sistema electrónico de solicitudes, se multiplican las solicitudes y eso multiplica el trabajo, y pues eso no gusta. Sí es importante
tener presente que una cosa es que hablemos del Infomex como este sistema nacional, pero que eso no significa que el IFAI les pueda bajar el switch a ningún sistema. No soy especialista, ni pretendo serlo técnico informático, pero si bien entiendo, a cada estado se le ha dado, pues no sé cómo se llamen, los mecanismos, las llaves, las claves, lo que sea, para que ahí se maneje el sistema. ¿Qué ha hecho el IFAI? Eso sí, y a petición de los estados, hay estados que nos han dicho, oye, yo no tengo dónde hospedarlo, creo que se llama. ¿Nos lo puedes hospedar? Pues con mucho gusto, aquí lo hacemos. Hubo órganos garantes que nos dijeron, oye, no, queremos controlarlo nosotros porque hoy lo está controlando el Poder Ejecutivo, pero nosotros no tenemos recursos. Entonces, pues tenemos que ir a decirle al Ejecutivo que yo lo voy a tener, aun cuando de momento, digamos, pues quien lo vaya a controlar sean ustedes. ¿Qué quiero decir con ello? Que pues, el apoyo del IFAI o el intento de apoyo del IFAI a través de este sistema, pues es lo más lejano a querer tener alguna injerencia, digamos, en nuestro sistema federal. Lo que ha querido es tener un mecanismo, pues, uno, de colaboración con los estados, pero dos, de facilitarle al ciudadano el acceso. Y puede haber 1000 quejas del Infomex. Como ustedes se podrán imaginar, si ahorita aquí, que hay 3 representantes de los estados y sienten que hay que añadirle cosas, incluso en algunos casos a una fracción, ponerle cosas, pues imagínense cuántas veces no nos pidieron que le sumáramos cosas y cosas y cosas al sistema Infomex para que funcionara específicamente en sus estados. Entonces, yo aquí sí creo, y con esto cierro, que debemos de cuidar el sistema Infomex, no porque el sistema Infomex lo haya o se conozca como el sistema del IFAI. En realidad el Infomex ha sido una construcción de todos, y así ha sido dicho en muchos discursos por los titulares de este instituto. El Infomex se construyó con el apoyo de todos los estados e incluso pues, de los sujetos, otros órganos constitucionales autónomos que apoyaron en algo. Entonces, sí creo que deberíamos de ser muy cuidadosos con el sistema. Revisemos el sistema si quieren, o sea, vayamos a darle una pulida, veamos cómo se puede mejorar, pero no vayamos a tocar algo que, pues mal que bien, ahí está caminando y que ya tiene pues esta imagen que facilita de alguna manera el que el ciudadano se vaya pues digamos compenetrando con un manejo informático. Para gente como yo que no le entiende muchas de esas cosas, si me van a estar cambiando de sistema entre un estado y otro, o si pues nada más me van a dejar la pantalla Infomex, pero a la hora en que le doy clic me van a llevar a un sistema donde en lugar de hacer las preguntas del lado izquierdo hay que hacerlas del lado derecho o abajo o en el centro, o hay que darle otros 3 clics, pues la verdad es que van a desincentivar, ¿no? No todos son buenos en los sistemas informáticos como lo son ustedes, por ejemplo, o como son los jóvenes, ¿no? Pero habemos unos que pues no se nos da y pues no nos gusta perder mucho tiempo en estarnos metiendo en esas cosas. Gracias. Yo quería nada más agregar algo muy puntual. Bueno, son 3 cosas. Primero, me parece muy adecuada la fórmula que propone el comisionado Ángel Trinidad en cuanto a, efectivamente, es difícil ser tan exhaustivo. Habrá cosas, insisto, tenemos que revisar las leyes estatales porque habrá cosas que sí tendremos que agregar y es difícil ser tan exhaustivos al mismo tiempo. Entonces creo que la fórmula de, como platicábamos cuando se platicó sobre las excepciones a la clasificación o una cosa así, que decíamos que teníamos que establecer que todo aquello que tuviera que ver con el servicio público, en el ámbito de la privacidad, creo, del servidor público, pues era información que no podía clasificarse. Una fórmula de ese tipo creo que ayudaría mucho. En lo del capítulo de municipios, por supuesto que hay que considerarlo. Un tema que me parece que, aunque no es no se va a determinar probablemente hoy, pero un tema que abonaría a la discusión de el padrón de afiliados es esta cuestión que sucede, y es la doble filiación, ¿no? Fraude a la ley que muchas veces hay, que se cuestiona sobre si
fulanito de tal está en el padrón electoral de tal partido y en el de tal partido también. Entonces creo que también es un elemento que habría que considerar. Y finalmente diría que sí, también en adición a lo que ha comentado el comisionado, cuando se habla de esta herramienta informática para presentar solicitudes, que puede llamarse Infomex o puede llamarse de otra forma, y que puede ser un Infomex mejorado o un Infomex replanteado, más bien considerando como estos nuevos atributos que tiene un Sistema Nacional de Transparencia, sí se diseñó en la Ley General pensando que todas las entidades federativas lo adopten, es decir, no está planteado como algo opcional, porque nos parecía que es una herramienta fundamental para crear y fortalecer un Sistema Nacional de Transparencia. Por supuesto, no quiero decir que sea el Infomex necesariamente que hoy conocemos, porque incluso estamos nosotros mismos trabajando en mejoras, pero sí es un sistema que estamos pensando que sea utilizado por todas las entidades federativas sin opción, y por eso estaría en la Ley General, si así lo dispone en su momento el legislador, ¿no? Porque pensamos que sí es una herramienta fundamental para consolidar este sistema. Entonces sería lo que precisaría. Sí. Muy rápido, no sé si me más, muy rápido. Sobre todo el tema del informe, dejarlo muy claro. Yo me pronuncio a favor de una plataforma nacional en materia de solicitudes. Como bien se dice aquí en el propio proyecto que alude pues digamos a varios sistemas relativo al sistema Infomex, que no necesariamente hay que ponerle nombre, ¿no? Porque el mismo le cambia de nombre y no se llama Infomex, no hay que ponerle una ley, pero bueno, son detalles técnicos. Se habla del sistema de obligaciones de transparencia, el sistema gestor de recursos de la Nación y cualquier otro sistema que se necesite para llevar a buen puerto la ley general. Yo me pronuncio a favor de la uniformidad, por supuesto, de los instrumentos electrónicos, particularmente en donde algunas entidades federativas lo administra, como bien dice el comisionado Ángel Trinidad, lo controla el Ejecutivo, ¿no? Y anda peleando ahí el órgano garante. Yo me pronuncio a favor de eso, pero como bien dice Cecilia, está establecido la redacción de tal manera que no se convierte en algo opcional, sino en algo obligatorio. Esa es la parte que yo digo que hay que cuidar siempre sencillamente en la redacción técnica, desde mi perspectiva. Solamente es una opinión técnica, y entiendo que este es un grupo técnico, ¿no? En la redacción sí te lleva a que, oye, no es opcional, es obligatorio, por aquí lo tienes que hacer, y eso me parece, no lo habla el órgano garante, lo habla desde la perspectiva que en el diseño de la redacción, pues te salga un gobernador, te salga alguien distinto al órgano garante, ¿no? Y que te diga, bueno, hay una parte de inconstitucional porque se impone un sistema que, bueno, yo lo puedo crear mi propio órgano, además estamos estableciendo una partida específica para el órgano y tenga su propio sistema SAIMEX, ¿no? Y es una cuestión inconstitucional porque se está imponiendo desde la ley general algo que va a administrar un órgano federal. Es un tema de redacción. Yo me pronuncio a favor. Generalmente lo que ha sucedido en los sistemas, digamos, de coordinación, llámese turismo, llámese seguridad pública, llámese transparencia en este caso, pues te sientas en la conferencia, todos los órganos garantes del federal. Hay que tener mucho cuidado que ese sistema generalmente que presida sea el órgano federal, y la idea es arribar pues a uniformar obviamente criterios, lineamientos, convenios para que todos pertenezcamos al Infomex, sin que puedas renunciar al que tú quieres. Es a través de ese mecanismo, como yo veo diseñado, obviamente la implementación y el establecimiento de esta plataforma electrónica. En la manera en que se plantea, como bien dice, como bien comentas, si no es algo opcional, la redacción me lleva a eso. Entonces, como no es algo opcional, dice, es inconstitucional, porque me lo están imponiendo desde la ley cuando tiene que ser a través de un sistema, como sucede, como bien dice el comisionado Ángel Trinidad, a través del convenio. Todo esto que acaba de comentar es como se ha dado, bajo la lógica, obviamente, de la coordinación y el respeto a la autonomía de las entidades federales. Yo creo que es un tema de redacción. Yo estoy a favor del sistema. Inclusive por eso como órgano garante, cuando dijeron hay que firmar con el IFAI, pues firmemos el convenio con mucho gusto, sin renunciar obviamente a nuestra propia plataforma en un momento determinado, y sobre todo yo por lo siguiente, solamente como paréntesis, y no es una reclamación ni mucho menos, pero lo digo por un tema de antecedente histórico. En una reunión de la Comay, en alguna ocasión se llegó a plantear, que ha de estar ahí el acta porque al final es pública, se comentó, si no creo que me corrijan mis compañeros comisionados de otros estados, que se decía, ya no queremos administrar el sistema Infomex,
porque requiere horas hombres, requiere tiempo, requiere una complejidad, y bueno, pues todo el mundo se espantó. ¿Sí me explico? No estoy diciendo que eso vaya a pasar porque puede cargarse por ley, pero eso yo dije, bueno, a mí me preocupa un poco y un mucho por el particular, porque hay que tener una ventanilla única, como bien se dice aquí. Pero eso a mí me hizo pensar el cuestionamiento de que en algún momento determinado, cuando decía algún comisionado, oye, a mí no me gusta el tema de la atracción, de la revisión por parte del IFAI. Bueno, mira, estás en el sistema, sin ese sistema no operas. No sé si me explico, es un tema de redacción, es otra cosa. Yo no me opongo a eso, nada más es un tema de ir cuidando dentro de un sistema nacional de transparencia, este tema de las que todo se está dando a través de una coordinación, de un convenio, de una plática, yo estoy de acuerdo, y nos sentamos juntos en una conferencia, y todos firmamos de acuerdo en muchas cosas para la uniformidad. Yo diría que, claro, es viable revisar la redacción y tendremos mucho cuidado en la propuesta que al final quede, porque efectivamente aquí hay un tema muy sensible que es el respeto al sistema federal, sin duda. Lo que el grupo de trabajo y creo que en general consideramos es que la herramienta como tal, o sea, lo voy a llamar de esta forma, la imposición de que todos utilicemos una misma plataforma, me parece que es viable que esté en la ley general, porque lo que nos estaría diciendo el Congreso es la forma en que nos debemos comunicar. Y la forma de comunicarnos bien y para que opere un sistema nacional de transparencia nos diría, bueno, no, por eso insisto, no tiene que ser el Infomex que hoy conocemos ni tiene que imponerlo el IFAI como institución, pero sí tenemos que generar un sistema que todos adoptemos y que nos permite este nivel de coordinación que hoy impone la Constitución. Entonces me parece que visto así, no es que sea una imposición de la Federación, sino la ley general nos estaría dando la obligación de utilizar una herramienta electrónica con ciertas características que nos permitiría una fácil coordinación y que nos permitiría implementar un sistema de manera más adecuada, independientemente de que por supuesto revisamos redacciones y veamos que queden de la manera en que no se afecte ni se trastoque este sistema federal, que por supuesto no debe ser de esa manera, pero sí lo veo más como un tema operativo que como un tema de intromisión hacia las facultades de los estados, porque me parece que sí tiene que establecernos el Congreso cómo operar ese sistema que la reforma constitucional nos está obligando a implementar, ¿no? Sería por ahí mi comentario hoy. Es un tema de redacción, no es otra cosa. Correcto. Yo veo en lo que se refiere, y perdón que mis intervenciones se enfoquen mucho a las tareas siguientes del grupo de trabajo del IFAI, que finalmente tiene premura en poner a consideración de los comisionados un proyecto. Por lo menos un par de tareas. Primero, una muy práctica, y es solicitarles gentilmente que lo que nos han compartido ahora a través de la lectura de sus notas, si nos lo pueden hacer llegar por escrito, será muy apreciado, porque eso le da mucho mayor sistematización al registro de sus preocupaciones. Y luego, me parece que tenemos como que dos tareas que distinguir con claridad. Por un lado está esta disyuntiva de ser tan precisos o detallistas como sea posible a fin de que haya lo menos de discrecionalidad, y esa es, digamos, una discusión vigente que no tenemos claramente resuelta. Yo tiendo a simpatizar con la propuesta de Ángel de tener pues leyes claras, precisas, pero no que se vayan a detalles que además van perdiendo vigencia, y creo que buena parte de esta preocupación se resuelve si está planteado con la suficiente generalidad. Por ejemplo, el tema de percepciones, bonos y todos los adjetivos que le quieran poner a lo que un servidor público en esa calidad recibe de su patrón, que es una entidad pública, de forma tal que, y colegas, si de repente el municipio X no lo publica, puede haber una solicitud y haya tal claridad en la ley general y en la ley local que el ente garante de la entidad pueda resolver sobre la publicidad. Y si no, se va al IFAI, o al órgano como se llame, y el IFAI estará planteando, probablemente con 2 o 3 meses de
retraso, que la información debe ser absolutamente pública. Y entonces yo creo que en esos casos en los que ya hay poca discusión, claridad genérica con los 2 o 3 términos que digan todo esto, y ya no entro en detalles, sin nóminas, recibos, entiendo que esto les preocupa, pero ahora la ventaja de este sistema es que eventualmente la autoridad nacional te va a decir esto es público. El otro tema es, y solo pongo como ejemplo, es las fronteras que queremos abrir o que queremos realmente esclarecer con este esfuerzo. Y es ahí donde viene lo del padrón de militancia. No tengo duda, Blanca Lilia, que en los términos de la ley actual es información confidencial. El punto es si vamos a hacer la sugerencia de que deje de serlo. Y coincido contigo, hoy es confidencial, son preferencias políticas, pero se le ven ventajas a el hecho de que se transparente, y son precisamente esas áreas, y eso es un ejemplo. Yo que no tengo militancia y no la he tenido jamás, tiendo a decir pues que sea público, pero generalmente tiendo a decir que sea público, ya como, si ustedes quieren, sistema. Entiendo que es una discusión muy seria, pero el punto es que sería muy bueno que nosotros tuviéramos claridad precisamente de esos temas como y debe haber otros tantos en los que tendríamos que llamar a los comisionados primero y luego a los señores legisladores a tomar una definición, porque, lo repito, hay áreas en las que si dejamos la duda o no lo planteamos con claridad en la ley, sabemos que va a ganar la postura, lo más seguro, contraria a la de la publicidad, o si ustedes quieren, la garantista en favor del derecho a la privacidad, y yo no tengo problema con ello. El tema es en dónde trazamos la línea, y esa línea tiene que estar trazada en este esfuerzo. Ya lo veíamos hace un par de semanas con los beneficiados de recursos públicos. Es información protegida en España, no lo es en México, y hay consenso, pero ese consenso está cada vez más puesto en duda, incluso en México, a la luz de otra serie de consideraciones. Entonces, como sería muy bueno que pensemos ahora, y si no, en sus reflexiones posteriores sobre esos problemas, y que nos manden cuáles son las áreas en las que, si no una definición, sí tenemos que tener una discusión para establecer el alcance de la ley en lo que se refiere, ya lo decíamos, a uso y destino de recursos públicos. Por ejemplo, los privilegios fiscales. Debe haber cuando se habla de subsidios, debe aludirse al subsidio, pues no positivo, sino al subsidio por el lado del ingreso negativo, a través de un tratamiento fiscal específico. Ustedes dirán, eso me lleva al artículo 69, también me lleva al artículo 69, pero si la propuesta del IFAI, de este IFAI, va a ser en el sentido de que debe entenderse recurso público por el lado también del ingreso, hay que plantearlo, y hay que encontrar la forma adecuada de plantearlo sin poner en riesgo, porque no me refiero a eso, al secreto fiscal. Y eso es, insisto, porque ¿y en dónde está la distinción? Una cosa es lo que yo pago como contribuyente, y muchos de ustedes conocen mi posición, yo diría que hasta eso tiene que ser público, pero me entiendo que en México estamos muy lejos y entiendo bien las razones. Lo que yo pago como contribuyente, eso está protegido, pero lo que dejo de pagar por una condición específica que sobre mí hace el Estado, eso es lo que yo creo que debería ser público. ¿Cómo plantearlo? Y tenemos otras licencias, habíamos dicho concesiones y demás, son esas áreas en las que, insisto, mayor claridad nos ayuda. Ya me extendí, solo termino nuevamente incitando al debate sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Y precisamente, Federico, hablando de las facultades que pueden eventualmente transgredir o ir más allá del pacto federal,
¿a quién le correspondería y cómo debemos frasear que si alguien incumple sus obligaciones de transparencia, hoy sabemos que pues realmente el resultado es pues casi indiferente, es inofensivo incumplir con obligaciones de transparencia. El órgano federal lo más que puede hacer son recomendaciones, y si a veces las resoluciones tenemos problemas para que se cumplan, nuestras recomendaciones en la materia, lo que resultó en el pasado muy útil fue la métrica y, por supuesto, evaluarlos y hacer pública esa evaluación. Pero ¿podrías elaborar o alguien podría elaborar para nosotros sobre cómo hacer del incumplimiento de obligaciones de transparencia algo que sea un poco más, digamos, pues si no es coercitivo, sí más estructurante? Sí. Es la pregunta que dejo a la mesa. Gracias. Buenas tardes a todos de nuevo. Bueno, yo voy a tratar de ser muy puntual, ya todo lo dijeron Federico, comisionado Ángel, ¿no? Cecilia y Juan Pablo Guerrero. La verdad es que no quiero dejar de pasar la oportunidad de reiterar otra vez la preocupación que tenemos los estados, de que esto lo vemos desde hace un año durante todos los foros que trabajamos el año pasado, desde luego también con el IFAI, en el sentido de que esta ley general tendría que homologar con altos estándares y no con mínimos estándares, porque nosotros vivimos una realidad estatal y a donde voy es el tema, si bien es cierto que tenemos que, soy de la idea de que a lo mejor debería ser la solución ampliar o pormenorizar más la ley, también es cierto que sería un ejercicio a lo mejor interminable, como lo dijo el comisionado Trinidad, buscar a lo mejor una salida. Yo siempre soy de la idea de que la medicina preventiva es más barata que la medicina reactiva. Entonces, a lo mejor si no se puede abonar todo en la ley, establecerle facultades expresas a los órganos garantes para que emitan lineamientos generales para la medición de la información pública de oficio, porque actualmente no se establecen en el proyecto la facultad para que establezcan lineamientos generales para evaluar la información pública de oficio, a la luz de esto y lo que puedan desarrollar. Y ya cada órgano garante, desgraciadamente, comparto la opinión de Federico y de Blanca en ese sentido, a lo mejor habrá órganos garantes que van a decir, bueno, pues yo lo menos que pueda ampliar los lineamientos, habrá otros que digamos, lo más que podamos ampliar, ¿no? Pero yo creo que ahí pudiera ser a lo mejor una medicina, digamos, preventiva, ¿no? Otra de las cosas que yo dejo muy puntual es, bueno, ahorita ya lo comentaba al final de cuentas, don Juan Pablo Guerrero, el tema del recurso de transparencia, como le llaman en la ley de Jalisco, en el caso de nosotros es denuncia pública, a través de la cual cualquier persona, por cualquier medio, puede denunciar violaciones a las obligaciones de transparencia, y nosotros mediante un procedimiento, digamos, sumarísimo, revisamos si efectivamente existe una violación, se le da vista al sujeto obligado para que manifieste en descargo en garantía de audiencia, y bueno, emitimos una resolución que es vinculatoria, ¿no? Porque el hecho de dejar pues las recomendaciones, pues sí, las recomendaciones, pues ahora sí que lo pongo en el cesto de la basura y se va, ¿no? No creo que tengan la fuerza vinculatoria. Yo soy de la idea de que aquí podemos regular, quizás a lo mejor, pues Federico, bueno, yo me ofrezco en lo particular, no sé si Federico también, para regular a lo mejor un capítulo de violaciones, o si no, yo comparto la experiencia que tenemos en el instituto, los lineamientos que hemos desarrollado también, que de una u otra manera pues también le es útil al ciudadano, y a fin de cuentas la ley yo creo que está para cumplirse, no está para otra cosa. Por eso yo creo que sería muy importante establecer aquí el capítulo de una posibilidad, reitero, de un procedimiento administrativo, desde luego, desde el punto de vista, pero también que sea vinculante. La otra preocupación que tengo, ya lo dije, establecer lineamientos, porque el artículo… Perdón. Perdón. Y lo digo porque el artículo 21 en su… es un complot, es bullying. Pero es allá afuera, ¿no? Estoy apagando aquí el mío. A ver.
Bueno, no, yo lo decía porque establece el proyecto, el artículo 21, en su tercer párrafo, que los órganos garantes verificarán el cumplimiento de los sujetos obligados a las disposiciones de este capítulo mediante evaluaciones semestrales, es decir, solamente mediante evaluaciones. Yo creo que eso lo pudiéramos cambiar a través del recurso o denuncia de transparencia, establecer, reitero, que sean facultades expresas para los órganos garantes, la posibilidad de emitir lineamientos de carácter general o de carácter obligatorio para sus sujetos obligados. Otro de los temas que considero, sé que es un tema muy delicado, pero creo que valdría la pena explorar que la declaración patrimonial en alguna forma, en versión pública, sea información también pública de oficio desde cierto nivel jerárquico, desde los titulares hasta, cierto nivel jerárquico. Buscar a lo mejor la forma de que la declaración patrimonial en alguna versión sea información pública de oficio por un ejercicio de rendición de cuentas. Aquí lo que veo también es que pudiéramos establecer en la información pública de oficio, en la genérica, que una relación de solicitudes de acceso a información por sujeto obligado y las respuestas que se hayan dado también sean información pública de oficio, que estén, digamos, en el artículo genérico, en el 22, porque, bueno, pues también es una forma en la que el ciudadano puede conocer la solicitud de acceso, también conoce cómo responde, digamos, el sujeto obligado, y ahí puede encontrar mucha información que a lo mejor en el portal no está, ¿no? A nosotros en lo particular sí nos ha resultado muy benéfico, y luego también nosotros emitimos un lineamiento que cuando se revoque una respuesta por parte del órgano garante, es obligación también que suban en su parte de relación de solicitudes y respuestas la resolución que emitió el órgano garante ya con una respuesta modificada o revocada totalmente, pero poner la respuesta y todo el contenido de la información. Yo creo, en lo particular, y hablo por Baja California, cuando hablamos del artículo 22 en su fracción 16ª, cuando habla de padrones de beneficiarios, a mí sí me gustaría, si de ser posible, establecer una definición de padrones de beneficiarios, porque luego también son muy astutos los sujetos obligados y dicen, bueno, es que aquí no hay padrones de beneficiarios, hay listas de personas, ¿no? Entonces, digo, si se va a hablar de padrones de beneficiarios, yo pongo en la mesa que se pudiera definir o ampliar el concepto, no solamente a padrones de beneficiarios, sino al listado de personas o cualquier otro equivalente. En el artículo, en el mismo 22, en la última parte, en el último párrafo, establece que la información debe publicarse en los términos, en términos de otras leyes, deberá vincularse en la medida de lo posible. Creo que ahí podemos vincular más y cerrar más para hacerlo, digamos, obligatorio. Por ejemplo, hay obligación que debe publicar, un ejemplo, la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Bueno, pues lo tenemos que amarrar. Entonces, el término a mí sí me preocupa en la medida de lo posible. ¿En lo posible de quién? El sujeto obligado a decir es que no puedo, ¿no? Entonces, creo yo que lo debemos de amarrar. Yo creo que, digo, desde luego entendí que esta parte se trabajará más, nosotros enviaremos nuestros comentarios. ¿Por qué no en el artículo relativo al Poder Legislativo que existan la obligación de tener sus versiones escenográficas, grabar en video también, inclusive dejar permanentemente ahí el video de las sesiones? Creo que abonaría a un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas. Por parte del artículo 24, yo entiendo como abogado que cuando se refiere al Poder Judicial de la Federación, pues habla también del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, no sé si pudiéramos ampliar también, porque el Consejo de la Judicatura tiene información muy importante y útil para la ciudadanía. O sea, por ejemplo, los peritos, ¿no? ¿Mande? Sí, los peritos, o sea, creo que es una información que tendría que estar ahí, aparte da publicidad y certeza también a los particulares que a través de un juicio tienen que contratar a un perito, ¿no? Entonces ellos pueden analizar quiénes cumplen o quiénes cumplen con los peritos, con los auxiliares, pues, de la Administración de Justicia, ¿no? Y también, en la medida de lo posible, aclarar si también las resoluciones del Tribunal Electoral y las listas de acuerdo van incluidas en este artículo 24 o tendríamos que desagregarlo para establecerlo de manera, digamos, un poco más clara. Finalmente, ya para no quitar mucho tiempo, el artículo 28 relativo a los órganos garantes, considero que debemos de ampliar o pudiéramos ampliar también estas obligaciones. Por ejemplo, en la fracción cuarta establece las actas de sesiones del Pleno, incluso las versiones estenográficas. Así, aquí se fijan si están las versiones estenográficas a diferencia del Poder Legislativo, ¿sí? Cuando existan, ok. Yo creo que podemos agregar también el sentido de la votación de los comisionados o los consejeros, porque al final de cuentas eso es lo que quiere la ciudadanía, saber cómo votaron o cómo votamos los comisionados o los consejeros.
En lo que yo sí tendría duda, y bueno, fue una parte del ejercicio del INOCDAI recientemente dado a conocer, y aquí está Ana Cristina Ruelas, que se analizó las versiones estenográficas. Bueno, las versiones estenográficas, o a lo mejor puede que un órgano garante no tenga la capacidad económica para realizar toda una transcripción de una versión estenográfica, pero a lo mejor se salvaría con la versión en video o la versión, alguna otra forma de publicitar las sesiones del Pleno, no los extractos de los acuerdos, porque eso yo creo que sería lo mínimo. Lo deseable sería las versiones estenográficas, pero los órganos garantes que en su momento no pudieran, bueno, dejarlo establecido con algún otro mecanismo, porque a lo mejor, pensando mal, dice, las versiones estenográficas cuando existan, pues dice, no existen, no, pero puedes tener otros mecanismos, ¿no? Incluso artículo 19 de México Informa te lo decía, suban las versiones o transmitan en vivo las versiones públicas de las sesiones. Creo que eso también abona al ejercicio de la rendición de cuentas. Creo que fueron muy pocos estados los que tienen esa posibilidad o que están transmitiendo en vivo, lo cual nosotros como órgano garante pues lo tomamos inmediatamente y ya transmitimos también en vivo. Y una cuestión que también pongo en la mesa es la fracción segunda del artículo 28, también abonaría a establecer de información pública de oficio, en lo particular como ciudadano, que me informara el órgano garante cuándo se radican los recursos de revisión y la fecha de resolución, para conocer con qué tiempo también está resolviendo el órgano garante de que se trate. Es cuanto, muchas gracias. Bueno, primero una disculpa por haber llegado tan tarde, pero había una manifestación. Bueno, yo, como viéndolo desde el lado del ciudadano, creo que el Sistema Nacional de Transparencia es una muy buena iniciativa. Es muy complicado hoy por hoy entrar a cada uno de los portales, como lo hicimos en el caso del INOCDAI, y ver dónde se encuentra la información, tratar de localizarla, etcétera. Ahora, viendo por ejemplo el POT, ¿no?, el portal de obligaciones de transparencia, también es un poco complicado tratar de vincular la información entre una sola dependencia. Entonces creo que es importante que al momento de la redacción se vinculen ciertas cosas. Por ejemplo, si estamos hablando de estadísticas o por ejemplo de las resoluciones de los órganos garantes, se emiten las resoluciones, pero esas resoluciones tienen que tener el seguimiento a la resolución. O sea, si hubo una orden de entregar información, pues entonces tiene que haber el qué pasó, porque aparte en la información relevante donde los ciudadanos suben las solicitudes de información, donde los sujetos obligados suben las solicitudes de información, aquellas que se fueron a recurso, se queda la que está reservada o la que está confidencial o la inexistente y ya no sabes qué pasó después, ¿no? Entonces, y sí es muy útil tener las solicitudes de información. Nosotros en numerosísimas ocasiones, para ya no hacer la solicitud, buscamos primero que exista la solicitud y después ya si no la encontramos preguntamos, pero primero ese es un ejercicio. Creo que es muy importante que se incluya el texto de la solicitud, ¿no? Porque, por ejemplo, en el POT aparece el número de la solicitud, pero si no sabes identificarla, pues entonces es lo mismo, tienes que ir de una por una, entonces ahí es una cosa. Pero igual, en el mismo sentido, es como en todos los casos de los órganos que tienen procesos deliberativos. En el caso, por ejemplo, del Poder Judicial, pues están las estadísticas, pero también es bueno, por ejemplo, con el caso del Poder Judicial Federal, en el que puedes ver las sentencias, las versiones públicas de las sentencias. ¿Por qué? Porque al final ya te das cuenta de cómo se resolvió el caso y creo que sería una muy buena práctica si se pudiera retomar por todos los demás, por todo el Poder Judicial, tanto local como federal. En el caso de la CNDH, y ahí es como una cosa más específica, es que tenemos el caso de la CNDH, organismos de protección de derechos humanos, pero hay muchos otros órganos autónomos que tienen información muy específica que es de interés público, ¿no? Y yo creo que no sería, pues, a lo mejor oportuno que pusiéramos en la ley toda la información de estos órganos, por ejemplo, el INEGI, CONAFOR, Comisión Nacional del Agua,
que tienen información que nadie más tiene y que, por ejemplo, la calidad del agua es información que no debería ser información proactiva, sino información que debiera estar a la disposición del público, pero entonces el órgano garante tendría que tener la facultad de determinar en conjunto con este tipo de órganos cuál es esa información que tiene que subir dentro de la información relevante, pero tiene que tener la facultad, ¿no? Porque si no el órgano dice, yo no le puedo exigir que publique todo el caso del agua, que es, o sea, por ejemplo, súper de interés público, ¿no? Saber qué tipo de agua te estás tomando todos los días o con la que te estás bañando, etcétera. Pero que el órgano hubiera una pequeña lectura de esta facultad para que con los órganos autónomos descentralizados o empresas paraestatales, no sé, con todos los que llegan, o sea, que terminan siendo sujetos obligados y que no se van a nombrar aquí, pues entonces pueda acordar cuáles son los rubros de información relevante por el órgano que deberían de estar publicados y se pudiera, ahora sí, evaluar que esa información esté constantemente en su portal, ¿no? Ya sea, y creo que una de las cosas que ahorita platicaba con Blanca es que podría decirse algo que todo lo relacionado con cuestiones medioambientales o derechos de desarrollo, derecho al desarrollo, educación, o sea, porque sí, de hablar de estructuras orgánicas, hablar de concesiones, hablar de todas contrataciones, etcétera, etcétera, pues sí es importante para efectos de corrupción, para efectos de ver que todo esté bien, pero para efecto del ciudadano, para cómo le impacta al ciudadano la información y para una toma de decisiones sobre sus derechos y su desarrollo, creo que hay mucha información que debería de ser publicada de oficio y que no está aquí. En el caso de la CNDH, específicamente de los organismos de protección de derechos humanos, creo que sí está bien que igual se pongan las recomendaciones, pero por un lado, o sea, aquí sí, la CNDH históricamente se ha enfocado en poner el mínimo minimorum de toda la información relevante. Entonces, y pues es el órgano de protección de derechos. Entonces, creo que es importante sí ser muy específicos en las estadísticas sobre las quejas presentadas que permitan identificar, como viene ahí, la edad y género de la víctima, el motivo de la denuncia y la ubicación geográfica del acto denunciado, con las reservas que tenga, las estadísticas relacionadas con las recomendaciones, las orientaciones, conciliaciones, recomendaciones, porque nos orientamos mucho a la parte de la recomendación, pero la recomendación es mínima, está antes el proceso de conciliación. Las versiones públicas de las recomendaciones emitidas, su destinatario y el estado que guarda esa atención, incluyendo en el caso las minutas de comparecencias, porque ya ahorita por la CNDH puede solicitar la comparecencia del funcionario público que no haya atendido la resolución, las versiones públicas de los acuerdos de conciliación, las estadísticas sobre las medidas cautelares dictadas, que es una también de las funciones más importantes de la CNDH y de los organismos de protección de derechos humanos, las medidas cautelares y toda la información relacionada con hechos constitutivos de violaciones graves a derechos humanos que ya hayan sido declaradas por ella misma, porque si no media solicitud, o sea, tienen ahí, por ejemplo, en la CNDH la información relacionada con Campo Algodonerro, con Montiel, con todos los casos de la Corte Interamericana, tienen la recomendación del caso de Guerrero, pero ahí no es nada más la recomendación. O sea, sé que son expedientes muy grandes, pero tienen que haber ciertos extractos que no solamente tengan que ver con la recomendación final, sino cuál fue el seguimiento que se le dio, cuál fue la reparación del daño que se le dio a las víctimas, cuál es la atención que están recibiendo las víctimas, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que básicamente es eso lo que tenía como planteado, no sé. A ver, dos cosas. Fíjate que ahorita escuchándote, Ana Cristina, particularmente en esto de derechos humanos, creo que hay una parte que nos falta y que tiene que ver con
digamos, este consejo consultivo que hay, porque nos haría falta conocer las versiones públicas, estenográficas y públicas de las sesiones de ese consejo, porque si bien entiendo, ahí, por ejemplo, ha habido disparidad de criterios para, si no me equivoco, por ejemplo, en el tema de Querétaro, que hubo consejeros, o no sé cómo les llaman ahí, creo que sí, consejeros, que decían que sí, la Comisión Nacional de Derechos Humanos debería de presentar la acción y, sin embargo, el entonces presidente de la comisión pues, nos dijo que no, ¿no? Incluso les mandamos un escrito y nos contestó ahí diciéndonos que no. Entonces, ese sería un mecanismo muy importante de rendición de cuentas del proceso decisorio, deliberativo, de algo que en ese momento era muy importante, era, oye, actúa, ¿no? Ejerce tu derecho a la acción de inconstitucionalidad. Y pues a pesar de las opiniones de cierto grupo de ese consejo, pues no. Y yo me imagino que como esas, desconozco qué más funciona, pero pues escuchándote, creo que tú traes ahí el pulso que nos pudieras dar algunas cosas más que se pudieran transparentar, pero yo creo que esta parte es importante. Me llama mucho la atención esto que dices y también comparto y coincido contigo de que harían falta más obligaciones de transparencia, digamos, específica de ciertos organismos, ¿no? Pero como tú misma lo fraseas y por los tiempos, creo que se vuelve muy complicado. O sea, necesitaríamos ahorita tener una reunión, por ejemplo, con la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, para ver qué es lo que se transparenta y qué no. Ejemplo, hace 4 años, una cosa así, se emitió aquí una resolución reservando la información de la calidad del agua de un río en Puebla y Tlaxcala, ¿no? Resolución con la cual yo estuve en desacuerdo, emití mi voto particular, disidente más bien, y por suerte esto llegó a la Corte y la Corte le dio la razón al ciudadano y pues nos dio la razón a quienes votamos en contra, porque yo estoy cierto en que ese tema de la calidad del agua, pues por favor, era, ¿no?, increíble que se cerrara y se cerró. Hace poco también votamos otro asunto en donde se hablaba también de la calidad del agua, pero respecto de unos ríos en Jalisco. Y ahí tenía que ver que pues es un río en donde desembocan todas las digamos, todos los tiraderos de agua de las empresas y entre otras cosas se alegaba, por ejemplo, que esa información no le pertenecía en realidad al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, o sea, al organismo federal, sino al organismo local en este caso, y en fin, fue una enorme discusión, acabamos abriendo esa parte. Sí, pongo estos 2 ejemplos porque son temas relevantes, pero necesitaríamos sentarnos y escuchar las explicaciones técnicas. Entonces, como lo veo en realidad para efectos prácticos muy complicado, no sé de qué manera se podría redactar, pero al final del día pues no debemos olvidar que pues, siempre existe la posibilidad de presentar un recurso de revisión y que pues ahora sí que sobre la marcha, más allá de que pues en su caso esto ya dentro del tema el siguiente tema que no hemos tocado, que es lo de la transparencia proactiva, pues que se pudieran llegar a acuerdos, ahí sí, entonces, porque ya te puedes tardar un poquito más, ¿no? De decir, oye, a ver, firmemos un convenio y sentémonos a ver, además de lo que está en la ley, qué es lo que pues, deberías de transparentar por interés de la ciudadanía, tú tocas los temas ambientales, pues sí, ¿no? Como estos, o sea, ¿cómo es posible que se viertan residuos tóxicos y que no se sepa, ¿no? La ciudadanía tiene derecho a eso. En este caso, por ejemplo, de Jalisco, que los parámetros, por así decirlo, los rangos permisibles eran entre 100 y 500, y a la hora de estar revisando la documentación, pues nos encontramos que había casos en donde llegaban a 15,000. Entonces tú dices, oye, pues estás fuera del rango, pero no por tantito, estás fuera del rango mucho. Pues claro que tendría que tener derecho sin necesidad de que hubiera una solicitud, pero pues por desgracia, ahí sí hay ciertas cosas técnicas
de secreto industrial, ¿no? Pues porque hay digamos, cierta tecnología que pues a lo mejor no se puede dar a conocer, habría que ser muy específico qué sí puedes dar a conocer de algunas de estas cosas que tienen que ver con temas medioambientales, ¿no? Pero, insisto, los tiempos, lo decía muy bien hace rato Juan Pablo Guerrero, hombre, pues nosotros tenemos la premura de entregar algo, pasan los días y ya hay, creo, otras 2 iniciativas de ley en el Congreso, ¿no? Pues se empieza a hacer esto como más complejo. El Congreso parece ser que sí tiene la premura de aprobar algo pronto, entonces pues sí necesitamos como tener este sentido de oportunidad, ¿no? Ahora sí que si no, pues nos vamos a hacer un ejercicio bien bonito aquí, pero que no le vamos a poder dar cauce. A ver, yo hay un par de cosas que sí quisiera subrayar porque además no comparto todas las opiniones que aquí se han dicho. Lo primero, creo que han sido muy enfáticos los estados en señalarnos de irnos a los máximos para que no haya espacios de discrecionalidad. Y creo que esa sensibilidad de lo que ustedes nos transmiten es toral. Si esto se hace un poquito más grande o un poquito más chico, o sea, en realidad el llamado que ustedes nos hacen al marco de la ley es no perdamos la oportunidad, y no se trata de la especificidad de bonos, riesgos, prerrogativas, pero de que quede bien plasmada en la ley para que efectivamente no haya esta heterogeneidad que estamos viviendo, porque la realidad es que allí sigue, ¿sí? Y les dimos los espacios de discrecionalidad en la pasada reforma constitucional. Entonces, conmigo cuentan para que nos aseguremos que no haya esos espacios de discrecionalidad. Y el otro punto que también refirieron los 3, que me parece también muy importante, es que tampoco queda en la ambigüedad que no sea vinculatorio. No, es que va a ser vinculatorio, ¿sí? Y eso es muy importante, sobre todo los que son abogados, para que en la técnica legislativa ya fina esté plasmado que todo aquello que se desprende de esta ley general no es una recomendación, no es para ver si lo van a observar, no, es para que se haga, ¿no? Porque ustedes son los que tienen la riqueza de esa experiencia. Entonces, en ese sentido creo que han sido muy puntuales, y si eso nos hace un poco más extensiva la ley, pues la haremos más extensiva, porque si no vamos a permitir que nuevamente, después de 7 años de la reforma constitucional, queda la interpretación de los legisladores. Y ustedes que lo han vivido en carne propia saben que lo menos que van a hacer son proactivos, ¿no? Entonces creo que eso es un llamado importante que estaremos revisando, o por mi parte yo estaré revisando muy puntualmente. El otro es el tema que pone Cristina, que creo que no es menor, que sí tendríamos que encontrar una manera de que la información ambiental es información pública obligatoria. Que el agua, el medio ambiente, o sea, sí encontrar un fraseo en el que podamos especificar que toda la referencia de información ambiental, más allá de que si hacemos consultas con el INPE, con agua, con Sedesol, no, la naturaleza de la información de medio ambiente debe de ser pública, y encontremos cuáles son los básicos, ¿no? Y creo que eso, metiendo un artículo, tampoco es algo que no podamos hacer. Y me sumo, por supuesto, a agregar las obligaciones de los municipios, porque creo que si somos omisos, son los primeros que se lo van a sacudir. Entonces, así como dijimos, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, ¿no? Ser muy específicos sobre las obligaciones de los municipios es muy relevante. Ahora, yo traigo 2 temas que quisiera. Uno es, yo sí les diría que, en mi opinión, el tema de los padrones y afiliados militantes de los partidos políticos, en mi opinión, creo que sí es información confidencial, sí te hace identificable, sí hace una expresión de tus intereses partidistas, pero más allá de eso, que seguramente va a acabar encorchetado, en el tema de la protección de derechos humanos, en el inciso 3, aun cuando se refiere, y esta es una casi pregunta tarea para ustedes en los estados, aun cuando se refiere a las estadísticas sobre denuncias presentadas que permitan identificar el género de la víctima, su ubicación geográfica, edad y el tipo de queja,
Yo ignoro cuál es el volumen, y aunque dice estadística, una cosa que yo les plantearía es que, aun siendo que se hace estadística, sí garanticemos la protección de la identidad de la víctima. O sea, que no al generar estadística, ¿no?, sí la podamos hacer identificable, aunque, porque no, tendríamos que, bueno, ubicación geográfica, edad, ¿no? O sea, que cómo es, más bien quisiera escuchar de ustedes cuál ha sido la experiencia, aunque coincido con Cristina, lo que menos dan es información, no hablan de las conciliaciones, se centran en las recomendaciones, pero también que a la hora de plasmar las obligaciones de transparencia en esta materia, no logremos, evitemos hacer identificable a la víctima, sobre todo a la luz de todo lo que se trabaja a nivel de los estados, porque sí ya hemos tenido asuntos de la comisión, donde por error, incluso de hacer una versión pública, revelan todo de la víctima, ¿no? Entonces sí poder cuidar y manejar eso, y no sé cuál es la experiencia en los estados que me gustaría escuchar. Bueno, buenas tardes y disculpen la demora de mi llegada, pero tuve una reunión y el tráfico en la Ciudad de México está verdaderamente imposible. La reunión era a las 11 y… Pero además vienes demorado. Vengo demorado, como los aviones. Bueno, yo quería aprovechar para plasmar algunas de las cosas que yo traía en el tema para que no las dejemos fuera del radar, ¿no? Creo que ya se insistió aquí, creo que tenemos que ser muy específicos en las obligaciones públicas de oficio, y lo más específico que seamos es mejor. En los estados lo hemos vivido, si en la ley general no viene plasmado vamos a tener un problema. Lo de los municipios coincido, y yo creo que hay que meter universidades públicas, comisiones de derechos humanos y hasta los propios organismos garantes, porque también a veces los organismos garantes tampoco publicamos de la manera como debemos de publicar cierta información que a veces es muy relevante que la gente conozca. Eso, digamos, creo que ya se atendió acá, ¿no? El otro tema que me parece, digamos, importante es lo que comentas, Sigrid, en cuanto al tema de las estadísticas. Es un gran problema que nadie quiere generar ningún tipo de estadística. Si no lo plasmamos, nadie la genera. Te dicen que es una información que no tienen tiempo de generar, y cuando la piden, la declaran inexistente. Esa es la vivencia, por lo menos en los estados, por lo menos en mi estado, que dicen, yo no tengo obligación de generar información, me piden estadística, no la tengo, si quieres hazla tú. Y entonces, como no te puedo hacer la versión pública, te tengo que dar copias, y entonces las copias son 800 pesos, y entonces nadie va a buscar la información. Entonces yo creo que sí tenemos que plasmar la obligación de generar estadísticas, porque es la única información, digamos, relevante que nos puede dar los avances de ciertas políticas públicas. Y la verdad es que ahí hasta los órganos garantes somos omisos en generar estadísticas. Entonces yo creo que sí vale la pena. Coincido contigo en la preocupación de que la estadística no vincule a la víctima, pero creo que hay maneras de hacerlo. Sí. O sea, hay maneras de hacerlo y que no se vincule, y en el tema del fraseo estoy de acuerdo. Estoy oyendo aquí el tema de la cuestión ambiental que ya se tocó, también coincido que es un gran problema. En los municipios de Yucatán, por lo menos, tenemos el gran problema de los usos de suelo, ¿no? Y el gran problema de los usos de la zona federal marítima, que tiene que ver con… Y esa información los municipios no la quieren dar, pero a veces porque ni siquiera la tienen. Y no la tienen porque tampoco hay una vinculación entre la información federal y la información local con respecto a esos temas. Yo creo que hay que generar información de que los municipios tengan esa información y la hagan pública. Entonces, y el otro tema que yo traía, digamos, a colación es que yo creo que en el proyecto que la Comay presentó al Senado de la República, sí se fue muy específico en las obligaciones públicas de oficio. Creo que está muy bien redactado y creo que se podría utilizar esa información para complementar lo que utilizamos nosotros. Yo hice un análisis comparativo de las dos propuestas y creo que si bien hay redacciones más afortunadas en el proyecto que trae el IFAI, también hay redacciones muy específicas en el otro proyecto que podrían incorporarse. Entonces, yo creo que sí se podría utilizar un ejercicio, digamos, objetivo de ver qué redacción está mejor y acompañarlas. No creo que tengamos que inventar el hilo negro. El tema de las obligaciones la hemos trabajado en base a los estándares de que los mismos estados hemos ido viendo que necesitamos tener. Entonces yo no creo que ahí haya mucho problema. Sí, en la incorporación a lo mejor de algunas cosas específicas, y en el tema de los municipios definitivamente hay un detalle, por ejemplo, ¿no? En muchos municipios las actas de cabildo no son información pública obligatoria. En las leyes no está. Entonces, el acta de cabildo, a veces pasan 3 años
y no la entregan los municipios porque dicen, pues no es información pública de oficio. Y segundo, si me la quieres pedir no te la entrego porque todavía no está firmada. Y hay municipios que tienen 3 años sin firmar las actas de cabildo. A mí me tocó ir a una entrega-recepción de un municipio en Yucatán, en donde el libro de actas de cabildo lo tenía el alcalde en su casa y no habían firmado ningún acta los de la oposición, no habían firmado las actas. Entonces, ¿cómo puedes hablar de actas de cabildo? Y ahí en esas actas a veces habían autorizaciones de permisos de cerveza, del carnaval, de la fiesta. Entonces, yo creo que sí se tiene que poner como obligación pública de oficio ese tipo de herramientas, como también las discusiones deliberativas a veces de otras cosas que los municipios también discuten y que nunca se hace pública la información, ¿no? A ver, yo 2 cositas muy rápidas. Uno, pues sí, el tema de las estadísticas es fundamental, ¿no? De hecho, fue uno de los 3 puntos que yo señalé en mi exposición del lunes, porque pues, nos hacen falta a nivel federal, no quiero imaginarme cómo estamos a nivel estatal, ¿no? Y pues si no se tiene ese tipo de información, cómo se toman decisiones. A ver, robo 2 minutos o 1 minuto nada más para el tema de obligaciones específicas, porque tú no estabas hace un rato, pero yo les decía que veo con cierta preocupación el de pronto hacer una lista que puede resultar interminable de obligaciones de transparencia específicas, muy específicas, ¿no? Yo les decía hace rato, estaban aquí 3 representantes de 3 estados, ahora ya hay 4, y pues sí, cada uno de tus colegas pues nos dice sus preocupaciones, que además les dije, yo las comparto, o sea, comparto que lo que nos dicen aquí pues es el horror y el terror de lo que sucede allá cuando no está especificado en la ley. Lo que dije y reitero, es que a mí me preocuparía de pronto si nos vamos al detalle, ¿no? De que pues en el caso de los fideicomisos tiene que ser el fideicomiso es esto y 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 14 incisos y subincisos y eso, y luego el detalle de los programas sociales y el detalle de los se puede volver farragoso y eso. Insisto, sin que esto quiera decir, y lo dije desde el principio, que comparta la preocupación, pero eso creo que no está peleado con que tengamos cierta técnica. Yo no soy especialista en redactar leyes, ¿no? Pero sí me queda claro que se vería complicado, porque se me haría injusto nada más poner o adicionarle a esta ley lo que nos dijeran ustedes 4, ¿no? Pues habría que preguntarle a todos y decirle, oye, a ver, ¿a ti qué te gustaría que le adicionáramos? Y a lo mejor, pues esto nos lleva a algo demasiado grande. Había o hay una propuesta de algún tipo de redacción que nos permita poner el rubro más o menos como está y dejar alguna redacción, no sé cuál, ¿no? Pero nos diga que es esto o las cosas que se parezcan a esto, o etcétera, etcétera. O a lo mejor en un tema, pues ponerle un inciso o un par de incisos, pero no más, ¿no? O sea, no ponerle el inciso y luego al inciso el subinciso y al subinciso el numeral tal y tal, porque entonces ahí es donde creo que nos podemos perder. Y mi propuesta iba en el sentido, y que en eso comparto y me gusta mucho lo que dice Adrián, que mi propuesta era, pues pongamos eso en lineamientos o en criterios. Dice Adrián, hombre, hagamos los lineamientos, pongamos aquí en la ley que los estados tienen la atribución de emitir lineamientos obligatorios, y con eso nos evitamos ir al detalle, ¿no? Digo, así como no comparto que la Constitución le vayamos colgando demasiadas esferas, ¿no? Porque pues de pronto se vuelve interminable, creo que en las leyes tampoco le debemos de poner tantísimas cosas, pues para eso hay o reglamentos o lineamientos o criterios, ¿no? Insisto, en el entendido de que comparto la preocupación, porque pues la he vivido, yo la he vivido localmente, lo que sucede en ciertos estados. Aquí no me dejará mentir mi querida Blanca. Gracias. Las obligaciones de transparencia. Y a pesar de la posición que sobre el tema de la transparencia y el acceso generalmente tengo, creo firmemente en lo que voy a decir. Las obligaciones de transparencia generan un enorme esfuerzo de trabajo gubernamental, mayúsculo, máxime cuando además les pedimos versiones públicas, que de entrada objeto.
Si una obligación de transparencia implica la elaboración de una versión pública, yo digo, haz tu solicitud, señor ciudadano, y en 2 meses tendrás lo que quieres. Lo que me preocupa de las obligaciones de transparencia es que a ese enorme trabajo institucional no siempre responde una demanda que lo justifique. Yo nada más quería aclarar con respecto, yo estoy a favor de las estadísticas, era un poco ante el volumen, de hecho tan estoy que yo di muchas estadísticas el pasado lunes, ¿no?, sobre el trabajo que hacemos, pero sí, ante el volumen o el quehacer que ustedes tienen a nivel local, sí cuidar esa parte, porque desgraciadamente la federación sí ha revelado cuestiones de la víctima y creo que la revictimizas, ¿no? Entonces, por supuesto que estoy a favor. Juan Pablo, yo quisiera compartir un poco tu preocupación dándote un pequeño ejemplo. Nosotros en Yucatán tenemos 106 municipios. De esos 106 municipios, 7 son de más de 50,000 habitantes. O sea, todos los demás son municipios micro. Y me voy a ir a un municipio, por ejemplo, te voy a decir Temozón, que es un municipio pequeño, ¿no? Las 22 obligaciones públicas de oficio que tenemos en la ley nosotros en Yucatán, para que las cumpla Temozón, es un viacrucis. Que las entiendan, esa es la realidad de las cosas. Sí creo que implica no solamente un enorme problema para el alcalde, sino que no tiene ni siquiera personal capacitado en el municipio para hacer el trabajo. Entonces, nosotros en Yucatán nos abocamos a tratar de generar un acompañamiento del órgano garante para determinar de las obligaciones cuáles, de acuerdo a las estadísticas que nosotros teníamos, eran indispensables que estuvieran publicadas, ¿no? O sea, sí comparto esa preocupación en el tema municipal, por eso yo creo que sí tenemos que hacer una diferenciación entre lo que pasa en los municipios de más de 50,000 habitantes y los que pasan los de menos de 50,000 habitantes, y en la ley no hay diferenciación de eso. Incluso nosotros ahorita en Yucatán tenemos una problemática porque yo soy de los que no comparto que el tema de la transparencia en la parte de información pública de oficio se vuelva la santa inquisición de la transparencia, de que si cumpliste 20 pero te faltan 2, te multo, ¿no? Nosotros en la ley Yucatán tenemos como infracción el no actualizar las obligaciones públicas de oficio y es una multa de 25 a 50 salarios. Entonces, para el órgano garante se implica un problema si no tiene un lineamiento. ¿A quién vas a multar? ¿En base a qué características? Si el que cumplió 20 y le faltan 2, pero esas 2 que le faltan, pues las tiene parcialmente, lo voy a multar igual que al que no tiene ninguna, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el trabajo de los órganos. Entonces, sí empieza todo esto en determinar cuáles son las obligaciones públicas de oficio, me queda claro. Por eso yo creo que aunque debemos de ser simples, tenemos que ser precisos de qué es la información que queremos que se publique. Porque el otro tema es que cada quien entiende la información que se debe publicar de diferente manera. Por eso a veces es importante especificar. Cuando me refiero a este documento, ¿qué entiendo por ese documento? ¿Y qué no? Y ese ha sido el gran problema de la interpretación. Cuando tú pones tabulador de sueldos, yo les quiero invitar a que revisemos tabuladores de sueldos en los 3 niveles de gobierno y van a ver cómo esa palabra la entiende cada quien de manera distinta. A veces por eso se requiere una especificidad de qué entiendo por ese documento, porque si no, generamos un problema. Y claro, yo estoy de acuerdo, a lo mejor esa es la solución de lo que estamos hablando. Más que detallar más obligaciones, es mejores definiciones de la información que el ciudadano requiere de una manera más simple, ¿no? Y no tanto detalle. Y yo agregaría que algo que no hemos abordado a fondo, pero que creo que es una puerta importante para esta preocupación que hay sobre la mesa, es el tema de transparencia proactiva, que lo mencionó de algún modo el comisionado Trinidad, pero que tiene que ver justamente con demanda de la sociedad. O sea, en obligaciones de transparencia, si bien se presume que hay un interés público de publicar esa información porque es de interés de la sociedad, pues eventualmente podríamos agregar y como dice Juan Pablo, no saber si está realmente siendo consultada, si está realmente siendo útil. La virtud o la ventaja de la transparencia proactiva es que sí debe atender a una demanda en la sociedad a partir de metodologías serias que nos permitan detectar esa demanda, ¿no? Entonces creo que es una puerta que nos abre muchas posibilidades en cuanto a qué publicar que realmente va a ser útil para cierto grupo de la sociedad o para cierta entidad federativa o en general pues para un grupo más amplio en toda la República, ¿no? Ya son, sí. Nuevamente, gracias por su tiempo, buena disposición, nos vemos mañana.
tema de mañana es definiciones, criterios. Principios. Buen provecho. Gracias.